Hola chicos y chicas, vamos a dar inicio a nuestro video tutorial de SPSS. Vamos a ver ahora el ejercicio 2 que hicimos el jueves pasado en la clase. Bien, antes de pasar a ver los datos, primero veamos cuál es el cuestionario del cual salieron esos datos. Bien, este es un cuestionario de opinión sobre actitudes prosociales que cuenta con 24 preguntas establecidas en una escala Likert, como pueden ver. Quiere decir que va desde 1, muy en desacuerdo, hasta 5, muy de acuerdo. Muy bien. Sin embargo, este cuestionario de opinión sale de una tabla de categorización de variables, que es la siguiente, donde está la dimensión que se quiere medir hacia la variable, actitudes prosociales, la categoría de la variable, equidad y en este caso solidaridad son las dos actitudes que se quieren medir. Y bueno, siempre que se hace un cuestionario de actitud, se evalúa en las siguientes subcategorías: cognitiva, que se refiere a las creencias; afectiva, a las valoraciones del sujeto; y conductual, a la tendencia de que suceda una acción prosocial en este caso. Estas mismas subcategorías se repiten en solidaridad también. Veamos que de estas subcategorías salen diferentes indicadores. Aquí están los indicadores. Cada uno de estos indicadores se va a transformar luego en una pregunta o ítem dentro del cuestionario. Entonces veamos, por ejemplo, el primero: los seres humanos tienen los mismos derechos. Y el segundo: los seres humanos no deberían tener los mismos derechos y oportunidades. Vamos a ver que en el cuestionario va a haber ítems positivos e ítems negativos. Nos referimos a ítems positivos e ítems negativos cuando nos referimos a afirmaciones que sean favorables o desfavorables a la variable que se quiere medir. Veamos un ejemplo en el cuestionario. Cuando la pregunta está dirigida favorablemente, como en este caso, por ejemplo, considero que todos los seres humanos tienen el mismo derecho a las mismas oportunidades. Este es favorable porque vamos a marcar muy de acuerdo. Es una pregunta positiva. Sin embargo, tenemos preguntas que son, o ítems negativos, que son desfavorables a la actitud. Eso quiere decir que están no redactados con un no o un nunca, sino de manera negativa. Como en este caso, si todos tuvieran las mismas oportunidades, el mundo sería aburrido y sin sentido. En este caso, si yo no estoy de acuerdo con que el mundo sería aburrido y sin sentido si todos tuvieran los mismos derechos y oportunidades, yo pongo muy en desacuerdo. Entonces, como verán, la respuesta en estos dos tipos de pregunta varía. Aquí, si yo estoy muy de acuerdo, pondré 5, y aquí, si yo estoy de acuerdo, pondré muy en desacuerdo acá, porque en realidad esta es una pregunta negativa. Likert recomienda que siempre que se hacen escalas de actitudes como esta, se ponga la misma cantidad de ítems negativos e ítems positivos para tener una encuesta equilibrada y poder evitar las respuestas estereotipadas o respuestas muy rápidas. Si todas fueran positivas, yo podría poner muy de acuerdo, muy de acuerdo, muy de acuerdo, sin detenerme a leer mucho las preguntas. Pero si yo encuentro una pregunta negativa, es decir, que está al revés y me está diciendo lo mismo que la anterior, pero de una manera negativa, yo voy a tomarme con detenimiento, voy a leer y voy a poner la respuesta que corresponde a mi creencia. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, veamos la pregunta 10 y 11. Es bueno que las personas de todas las razas y religiones tengan la misma posibilidad de vivir y trabajar en el país. Esta es una pregunta positiva. Y la pregunta negativa de esta es: me alegra que las discotecas se reserven el derecho de admisión.
es decir, que no todas las personas puedan entrar, que escojan quién entra y quién no. En este sentido, ya estoy haciendo discriminación hacia las personas de las razas y de diferentes religiones. Es una pregunta negativa. Pero como verán, no incluye no o nunca. No es decir, como yo podría decir en este caso, es bueno que las personas de todas las razas y religiones tengan la misma posibilidad de vivir y trabajar en el país. Una pregunta negativa mal redactada sería decir, es malo que las personas de todas las razas y religiones tengan la misma posibilidad de vivir y trabajar en el país. ¿Se dan cuenta? Es muy importante que se redacte de otra manera, pero que aún así sea el negativo de la anterior pregunta. Como podemos ver, esta encuesta está muy bien equilibrada, tiene un ítem positivo, un ítem negativo, positivo y negativo. Muy bien, ahora que ya hemos visto y entendido un poco de dónde nace este cuestionario y por qué tiene diferentes categorías y subcategorías, vamos a ver cómo se procesaron estos datos. Se aplicó esta encuesta a, vamos hasta el final, 283 personas. Y tenemos aquí los datos en diferentes colegios y a alumnos y profesores. Muy bien. Para poder llevar estos datos al SPSS debemos verificar primero las siguientes categorías. Debemos ver que la primera fila coincida con los nombres de las variables. En este caso coincide perfectamente con los nombres de las variables. Debemos verificar que los nombres de las variables no excedan 8 caracteres y no incluyan signos aritméticos, ni acentos, ni espacios. Veamos acá, código no tiene tilde, categoría tiene tilde, pregunta tiene espacio, pero si le quitamos es mejor si lo podemos reducir lo más que podamos. Y bueno, para no escribir una por una lo vamos a estirar aquí. Perfecto. Veamos que otra más, que el archivo de Excel sea una hoja y no un libro con varias hojas. Veamos, aquí abajo tiene varias hojas. Entonces eliminemos las hojas haciendo clic derecho, eliminar, clic derecho, eliminar, clic derecho, eliminar. Ahora ya tenemos un libro con una sola hoja. No tenemos espacios, no tenemos tildes, perfecto. Guardamos el archivo, lo cerramos para poder abrirlo en SPSS. Como pueden ver, esta es una guía práctica que va a estar disponible en el aula virtual, así que no se preocupen, van a tener los mismos datos. Muy bien, entonces abramos primero el SPSS y vamos a cerrar este cuadro porque solo nos permite abrir datos.sav, que son los que guarda el SPSS. Y vamos a entrar aquí a archivo, abrir, datos. Vamos a buscar dónde guardamos el archivo. En este caso yo lo guardé en el escritorio, en esta carpeta. Si dejamos datos.sav, no nos va a aparecer el documento en Excel que hicimos, así que debemos buscar aquí en archivos de tipo Excel. Hacemos clic sobre nuestro archivo, hacemos abrir y se nos va a abrir, hacemos aceptar acá y se nos va a abrir nuestro archivo en SPSS. En SPSS tenemos dos tipos de vista. La vista de variables, que es esta, donde tenemos las columnas y las variables por columna, y las vistas de datos, que tenemos como en el Excel, columnas y filas, solo que la primera fila ya se ha convertido aquí en el encabezado, con los nombres de las variables. Entonces, vamos a volver a nuestra vista de variables, vámonos a nombre, vamos a ver que aquí están los nombres de nuestras variables, vamos a ver que son de tipo, el tipo se refiere a si la variable está anotada en datos numéricos. Aquí podemos seleccionar diferentes tipos, puede haber números que tengan coma, que incluyan puntos, que tengan notación científica, por ejemplo que diga 12 exponencial 3, digamos. Que sea una fecha, que tengan signos de dólar o alguna otra moneda y bueno, que estén restringidos con ceros iniciales, en este caso solo numérico. Así que, porque bueno, tenemos datos que son numéricos y no tenemos ni comas ni puntos. Muy bien, la anchura se refiere a la cantidad de caracteres que ocupa este valor numérico.
En este caso, código va desde 1 hasta 283. Entonces, podemos poner la anchura, reducirla a 3 caracteres. En el caso de colegio, vamos a ver que solo es un carácter. Entonces podemos poner aquí 1. En el caso de categoría, también podemos ver que solo es 1 y vamos a poner solo un carácter. Muy bien. En el caso de las preguntas, vamos a ver que igual tenemos solo un carácter, así que podemos poner un solo carácter. Pero vamos a dejarlo en 2 por si luego hacemos sumas, vamos a permitir que aparezcan 2 o más caracteres. Así que podemos poner y dejarlo hasta en 3. Para copiarlo todo hacia abajo hacemos clic derecho, hacemos copiar y luego lo marcamos nuevamente con clic derecho y hacemos pegar. Perfecto. Decimales, ahorita ninguna consigue en decimal porque no vamos a decir, por ejemplo, colegio y medio, imposible, así que no tenemos decimales. La etiqueta se refiere al nombre real de la variable, en este caso está bien, es código. Aquí sí podemos incluir tildes. Es muy importante que acá pongamos el nombre real, pero también cuidemos que no sean nombres muy largos, pero hay que tener en cuenta que la etiqueta va a aparecer cuando hagamos gráficos o tablas acá. SPSS va a utilizar el nombre de la etiqueta, así que podemos poner el nombre de la etiqueta. Muy bien, aquí ponemos categoría. Y ahora vamos a poner los nombres de las preguntas. Vamos a ver qué nombres de las preguntas corresponden. Vámonos primero a solidaridad. Y vamos a ver que la pregunta 1, 4, 6 y 13 corresponden a solidaridad cognitiva. Entonces, es muy importante que las dividamos porque si no, no vamos a saber qué pregunta corresponde a qué variable. Entonces vamos a poner sol, vamos a poner cog para poner solidaridad cognitiva y el número de la pregunta. La pregunta 1 es solidaridad cognitiva. Podemos pegarlo igual a la pregunta 4 y le cambiamos directamente el número. Podemos pegarlo a la pregunta 6. Podemos hacer también control B. Y también en la pregunta 13. Perfecto. Vamos a la siguiente, que es solidaridad conductual. Solidaridad afectiva, que es la 12, la 18, la 19 y la 24. Entonces tenemos la 12. Y aquí podemos poner solidaridad afectiva y 12. Hacemos control C para copiar y nos vamos a la 18. Cambiamos el número. Nos vamos a la 19. Y nos vamos a la 24. Perfecto. Muy bien. Lo mismo vamos a hacer con la solidaridad conductual. Y las preguntas de solidaridad conductual son la 9. Aquí hemos tenido un error. En realidad esta es la 13. Así que lo podemos mover. Muy bien. Solidaridad conductual. Y vamos a poner aquí conductual. Es la 9. La 14. La 16. Muy bien. La 20. Perfecto. Muy bien. Ya aquí tenemos todas las que corresponden a solidaridad. Hagamos las que corresponden a equidad. En este caso vamos a poner equidad
cognitiva y veamos cuáles corresponden a solidaridad a equidad cognitiva. La 2, la 3, la 7 y la 17. Entonces aquí ponemos cognitiva y el número de la pregunta a la que corresponde, o sea, la 2. Y nos vamos a la 3, que también es equidad cognitiva, a la 7, que también es equidad cognitiva, y a la 17, que también es equidad cognitiva. Ponemos el número de la pregunta a la que corresponde. Muy bien, vámonos a afectiva, 10, 11, 15, 22. Vamos a poner aquí. Esta es la 10. Hacemos control C. La 11 también es. La 15 y la 22. Perfecto. Y finalmente vámonos a equidad conductual, la 5, la 8, la 21 y la 23. Las que restan. Va a ser aquí equidad. Muy bien. Vamos a ponerle este valor. Lo copiamos. Es la 8, la 21 y la 23. Perfecto. Ya tenemos todos los nombres con las etiquetas de nuestras variables. Perfecto. Muy bien. Vámonos a valores. Ahorita no vamos a asignar ningún valor, solo se asignan valores a las medidas de tipo nominal. Entonces, antes de que veamos qué tipo de medidas son, vamos a pasarnos a esta parte. El SPSS maneja 3 tipos de medidas: escala, ordinal y nominal. Nominal se refiere cuando asignamos un nombre a un código. Por ejemplo, podemos asignar el 1 y el 2, pero este número no significa nada, no es un 1 y no se pueden sumar porque son nombres, solo son como códigos. En el caso de las ordinales, no hay valores intermedios entre uno y el otro, por lo que no son divisibles entre sí, pero sí se pueden sumar y restar, pero no multiplicar ni dividir. Entonces sí son números reales, pero nos asignan un orden. Bien, para las escalas de tipo de intervalo, los variables de tipo de intervalo y de razón, SPSS maneja la medida escala. Si se recuerdan, las variables de tipo intervalo se refieren a unidades de medidas como los metros, que tienen infinitos valores intermedios, y el 0 es parte de la escala. Y podemos decir, por ejemplo, que existe la misma distancia entre 90 y 100 centímetros que entre 120 y 130 centímetros. Y con este tipo de escalas se puede hacer todo tipo de operaciones aritméticas. Escala también incluye las variables de razón. Sin embargo, aquí, si recordamos que en las variables de razón, el 0 absoluto implica la ausencia de la variable. Podemos decir 0 dinero, pero no podemos decir 0 inteligencia. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, en este caso, veamos el código. No es nada más que una variable de tipo ordinal. El colegio, como son diferentes colegios y se le ha asignado un código a cada colegio, o sea, se ha puesto 1 y 2, pero el 1 y 2 se refieren a dos diferentes colegios. Es una escala de tipo nominal. Y la categoría, como ya habíamos dicho, se ha encuestado a estudiantes y a profesores, también tiene 1 y 2. Entonces, también es de tipo nominal. Sin embargo, las escalas de tipo Likert, todas son de tipo ordinal.
Entonces, asignemos a todas las preguntas de nuestra escala, que todas son tipo Likert, ordinal. Con esto ya tenemos esta parte. Podemos entonces asignar a nuestras variables nominales valores. En este caso hacemos clic, han visto, aparece aquí unos puntitos, hacemos clic sobre los puntitos, ponemos 1 y el colegio es San Patricio. Hacemos clic en añadir, 2, alemán, le hacemos clic en añadir y luego hacemos recién aceptar. Y ya va a aparecer en nuestra vista de datos todos los nombres. En valores, hacemos nuevamente lo mismo para la categoría. 1 es alumnos y 2 profesores. Muy bien. Hacemos añadir, aceptar y ya tenemos todo. Bien, podemos ver que nuestras columnas son un poco anchas. Para eso sirve esta parte donde dice columnas. Ahorita está en 12, que es lo más amplio, pero la podemos reducir a 6 o a 7. En este caso la podemos reducir a 5 y van a ver cómo se reduce. En el caso del colegio, para que aparezcan los nombres, la podemos reducir a 7 para que no aparezcan cortados. Aparecen todavía cortados, podemos ponerlo en 8, entonces. ¿Ven? Muy bien. Lo mismo podemos hacer para este. Pero en el otro caso no nos conviene tener tanto espacio, así que lo reducimos nuevamente a 5. Hacemos clic en copiar, hacemos pegar y van a aparecer nuestros datos. Si queremos que todos estén alineados al centro, hacemos clic aquí, se despliega el menú, hacemos centrado y luego hacemos clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Y ya están nuestros datos, de manera que los podemos ver claramente. Si ya no queremos ver estos datos con sus valores, podemos hacer clic aquí y se desaparecen. En este caso los vamos a dejar porque nos conviene. Bueno, hasta aquí fue nuestro primer video tutorial. Vamos a continuar con la elaboración de los rangos y las sumas en el siguiente video.